Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro espacio. Espero que este vídeo los encuentre muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos secretos que guardan los famosos, uno que nos roba el aliento y nos hace soñar, el amor. Y es que, como bien saben, hay historias que marcan un antes y un después, y la que vamos a explorar hoy, la de Can Yaman y de Method Demir, es precisamente una de esas. ¿Están listos para viajar al pasado y revivir un romance que, según el propio Can, fue inolvidable? Si la respuesta es un rotundo sí, no se olviden de hacer clic en ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras emocionantes revelaciones. Vamos a empezar. Hablar de Can Yaman es hablar de un fenómeno. Este actor turco ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel mundial, gracias a su carisma arrollador, su talento y, seamos sinceros, de esa presencia que desarma. Pero como toda estrella, su vida personal, sus romances siempre son objeto de nuestra fascinación. Y es que, ¿a quién no le intriga saber un poco más sobre las relaciones de esas figuras que admiramos en la pantalla? Hoy nos centramos en una de las parejas que más suspiros desató en su momento, Can Yaman y Method Demir. ¿Recuerdan esa química explosiva en Erkenci-Kuş? Era palpable. Parecía que cada mirada, cada gesto, estaba cargado de una historia de amor real, y vaya que lo estaba. Hace poco Can Yaman ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de su relación con Demet, y sus palabras han resonado con una fuerza increíble. Ha sido en unas declaraciones donde, al ser preguntado sobre su pasado amoroso, ha dejado claro algo muy importante: su relación con Method Demir fue inolvidable. Y ahí es donde nuestro cerebro empieza a trabajar horas extras, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra, inolvidable, en el contexto de una celebridad? ¿Es solo un bonito recuerdo, un capítulo cerrado sin más, o hay un peso emocional detrás de esa afirmación? Piensen por un momento en la intensidad con la que vivimos nuestras propias vidas, nuestros amores, nuestros desamores. Ahora imaginen esa intensidad magnificada por las cámaras, por el escrutinio público, por la fama. Para Can y Demet, su romance nació bajo el foco de los reflectores, alimentado por la euforia de los fans que los veían juntos en la ficción y, como no, deseaban verlos así en la vida real. Y esa chispa, que se encendió en los sets de grabación, traspasó la pantalla y se convirtió en noticia, en deseo, en una fantasía para muchos. Sus seguidores, apasionados y fervientes, crearon un universo para ellos, los Candem. Cada publicación, cada aparición juntos, cada detalle, era analizado con lupa. Y ellos al principio parecían disfrutarlo. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos que a través de las redes sociales, nos hacían sentir parte de su historia. La complicidad era evidente y para muchos era la confirmación de un amor genuino. Pero el mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus propios ciclos. Con el tiempo las señales se volvieron más sutiles, y la expectación dio paso a la incertidumbre. Los rumores de ruptura empezaron a circular, y aunque al principio se intentó mantener un perfil bajo, la realidad se impuso. Finalmente ambos tomaron caminos separados, dejando tras de sí un legado de momentos compartidos en pantalla y una legión de fans decepcionados. Ahora, años después, Can Yaman utiliza la palabra inolvidable. ¿Qué nos dice esto? Para mí, inolvidable no es sinónimo de perfecto o eterno. Es una palabra cargada de memoria, de experiencias significativas. Significa que algo dejó una marca imborrable, una huella profunda en el corazón y en la memoria. No implica que haya sido un cuento de hadas sin fisuras, sino que fue una etapa de su vida que marcó un antes y un después, una experiencia vital que se niega a ser borrada del paisaje de sus recuerdos. Podemos especular, claro, ¿y quién no lo hace cuando se trata de amores famosos? Quizás inolvidable se refiera a la intensidad de los sentimientos, a la pasión que compartieron, a la conexión que en su momento fue única. Tal vez se refiera a las lecciones aprendidas, a las experiencias compartidas que los moldearon como personas y como artistas. O quizás, y esto es lo que más nos gusta imaginar, simplemente significa que hubo un amor real, profundo, que dejó una marca imborrable en su alma. Pensemos en el contexto de la carrera de Can Yaman. Su fama explotó de la mano de Erkenci-Kuş, y Method Demir era su coprotagonista. Esa química no fue solo actuación, para muchos, era la extensión natural de una relación que iba más allá del guión.
Las horas de rodaje, la cercanía constante, la presión de la fama, todo ello puede crear un caldo de cultivo para que los sentimientos florezcan. Y cuando esos sentimientos son tan intensos y se viven bajo el microscopio público, el impacto es aún mayor. Can Yaman, con su franqueza característica al pronunciar esa palabra, nos invita a reflexionar. No se trata de revivir el pasado con resentimiento o nostalgia vacía, sino de reconocer la importancia de esa etapa. Es un gesto de madurez, de honestidad emocional, admitir que hubo algo significativo. Y para los que seguimos sus carreras, para los que disfrutamos de su trabajo, es un guiño a esa magia que vimos en pantalla y que ahora sabemos, tuvo sus raíces en una conexión real. Quizás se trate de la primera gran relación pública de Can Yaman, o de una que coincidió con el pico de su fama en Turquía, lo que le da un peso especial. Las primeras experiencias amorosas suelen ser las que más marcan, las que nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre el amor, sobre la entrega. Y si esas experiencias ocurren en medio de un huracán mediático, el recuerdo se vuelve aún más vívido, más imborrable. Además, no podemos olvidar el factor tiempo. Años después, con otras relaciones y experiencias en su haber, la perspectiva cambia. Lo que en su momento pudo parecer un torbellino, ahora se ve con una claridad diferente. Inolvidable puede ser la forma de Can de decir, sí, fue importante. Me marcó. Y aunque la vida siga su curso, ese capítulo merece ser recordado con respeto y con la verdad de lo que significó para mí en ese momento. Y es que, seamos sinceros, la vida de un artista es una montaña rusa. Momentos de éxtasis, de éxito arrollador, se mezclan con la soledad, la presión, las idas y venidas de las relaciones. Cuando un artista como Can decide compartir un detalle tan personal, nos está abriendo una ventana a su mundo interior, a sus emociones más profundas. Y eso, para nosotros como fans, es un regalo. Nos da pie a pensar en todas esas parejas de ficción que nos han hecho soñar y que en la vida real, nos cautivaron o nos decepcionaron. La línea entre la actuación y la vida real a veces se difumina, y es precisamente esa ambigüedad la que mantiene viva nuestra fascinación. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de esas historias que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas turcas. ¿Qué nos enseña esta declaración de Can Yaman? Nos enseña que el amor, incluso cuando termina, puede dejar legados imborrables. Nos enseña que las experiencias significativas, por más fugaces que parezcan, forman parte de nuestra identidad. Y nos enseña que la honestidad, incluso años después, tiene un valor incalculable. Imaginen la escena, Can Yaman, en una entrevista, con esa mirada profunda que lo caracteriza, reflexionando sobre su pasado. Y de repente, sin filtros, suelta la palabra inolvidable al referirse a Demet. Es un momento que resuena, que nos hace querer saber más, que nos invita a desgranar esa emoción. Para Demet Özdemir, imagino que estas palabras también deben tener un significado. Quizás ella también guarda recuerdos imborrables de esa etapa, de esa conexión que compartieron. Las relaciones son cosa de dos, y aunque solo tengamos la perspectiva de uno, es inevitable pensar en la otra parte. Y es que cuando hablamos de inolvidable, estamos hablando de huellas. Huellas en el corazón, huellas en la memoria, huellas en la carrera. Y la huella que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron en la audiencia con Erkenci Kuş y su posterior relación fue, sin duda, imborrable. Quizás inolvidable para Can signifique también un respeto profundo por lo vivido. No un lamento, sino un reconocimiento de la importancia de esa etapa en su crecimiento personal y profesional. Es como decir, esa historia fue parte de mí, me enseñó, me hizo vibrar, y por eso la recuerdo con cariño y con la importancia que merece. En definitiva, la afirmación de Can Yaman sobre su amor con Demet Özdemir como inolvidable, nos abre un abanico de interpretaciones. Pero lo que es innegable es que esa relación marcó un antes y un después, tanto para ellos como para sus seguidores. Nos recordó que la química en pantalla puede nacer de conexiones reales, y que el amor, en todas sus formas, deja cicatrices, recuerdos, lecciones y sobre todo, historias que como la de Can y Demet, se vuelven inolvidables. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante recorrido por los recuerdos de Can Yaman. Como ven, el mundo de la fama, de los amores intensos, siempre nos deja algo de qué hablar, algo de qué soñar y algo de qué reflexionar. La afirmación de Can sobre su relación con Demet como inolvidable nos confirma que detrás de las cámaras y de los flashes, existen sentimientos reales, experiencias profundas y momentos que, sin importar el tiempo que pase,
Se quedan grabados a fuego en el alma. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio del corazón de una estrella. Recuerden que en la vida, tanto la de los famosos como la nuestra, las experiencias que nos tocan el alma son las que realmente nos definen. Y aunque las relaciones lleguen a su fin, los recuerdos de los momentos vividos, especialmente los que consideramos inolvidables, nos acompañan siempre. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Comparten mi interpretación? Me encantaría saber su opinión en la sección de comentarios. ¿Creen que Can Yaman se refería a la intensidad, a la lección aprendida, o quizás a un amor que todavía guarda un pedacito en su corazón? Déjenme sus ideas, estoy deseando leerlas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de regalarnos un gran like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos compañeros de batallas que también disfrutan de los chismes del espectáculo y de las reflexiones sobre el amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra increíble comunidad. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más revelaciones y mucho más por descubrir. Hasta la próxima y que el amor, sea inolvidable o no, siempre les traiga alegría. Adiós.